Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras haces pantallazos del Jira para pegarlos en el PPT de la reunión de seguimiento de tu jefe. Antes de arrancar, información de servicio público, que luego me regañan, un mensaje importante. Suscribíos. Es fácil, no tiene coste, se hace súper rapidito. Suscribíos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en iVoox, en estas tres plataformas. Podéis suscribiros en todas ellas. Publicamos una vez al mes. Así que si no os suscribís, no os vais a acordar. Creedme, no os vais a acordar. Así que le dais a suscribir y os salta una notificación tan fácil y tan simple como esto, una vez al mes. Bien. Dicho esto, pasamos a presentar a los elementos habituales, entendiendo por elementos a los presentadores. Tenemos con nosotros a Paco Crespo, en representación del producto digital y las personas que mueven mucho la rodilla en el cine. Sí. ¿Qué tal, Paco? Bien, cansado. Hoy estamos en módulo tarde ahí de grabación. Pero bien, a tope. Mitad Sí, de semana. siempre recordamos que esto se graba a deshora para poder compatibilizarnos con nuestras agendas. Mientras no me cierren el chino para luego ir a por algo de hidratación, unas cervezas o algo, me parece correcto. Efectivamente. Sigues en dieta de líquidos, ¿no? Correcto. Me parece fundamental las sales y la hidratación. Para una correcta Fantástico. diseño de producto es importante empezar bien hidratado. Muy bien. Tenemos también con nosotros un mes más, un episodio más, a Eduardo Méndez, en representación de la Informática Corporate y la gente que critica a los albañiles en las obras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo has Muy pasado bien, este mes? todavía no he fosilizado, con lo cual puedo seguir participando de este maravilloso evento. Muy entretenido y contento. Muchas gracias, Pablo. Espero que tú igual de bien. Un placer tenerte aquí. Un placer aquí. Sí, por supuesto. Y quien les habla, servidor, Pablo Grueso, en representación de los consultores y la gente que piensa que irse a tomar café con un cliente es trabajar. Así que bienvenidos a todos. Estamos los elementos habituales y, como siempre, tenemos un invitado de lujo, un señor importante. Un hombre lleno de peculiaridades que iremos desgranando durante este episodio, solamente algunas de ellas, y especialmente aquellas relacionadas con el mundo que él ama porque es un apasionado de los datos. Tenemos con nosotros a Victoriano Izquierdo. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Victoriano? Bienvenido. Pues aquí estoy, a echar la tarde un poco con vosotros. Lo que queda del día, ahí se ve como el día ya va acabando. Ya Qué va bonito te ha haciendo. quedado lo que queda del día. Eso era una Sí, peli, ¿no? Sí, es muy buena. The Remains of the Day, ¿no? un Que poco de salía llorar, Anthony ¿no? Hopkins, ¿no? Anthony Hopkins. Sí, sí. No, yo Sí, era un dramón, ya me era un estoy liando. dramón. Esta era... Anthony Sí. Hopkins, sí, Tienes sí, razón. Muy sí, triste. sí. Al final se lloraba. Aquí hablamos de ¿Cómo, cine, de todo, de lo que haga cómo se falta. nota vuestra cultura, eh? O sea, de que sois gente que no os circunscribís exclusivamente al mundo de la tecnología, sino que le deis a cualquier cosa. Eso está fantástico. Pues tenemos a Victoriano, que es CEO de Graphics. Y lo que es CEO prácticamente lo sabemos todos, pero lo que es Graphics seguro que hay gente que no lo sabe. ¿Qué es Graphics, Victoriano? Pues la manera rápida de definirlo es una herramienta de análisis de datos. Y aquí ya depende la siguiente definición de lo familiarizada que esté la gente con las herramientas de analizar datos, ¿no? Porque a Ajá. muchos yo diría que hay dos familias, ¿no? Unas que son para hacer dashboards, ¿no? Para monitorizar métricas y ver cómo cambian en el tiempo. Y otras que tienen más que ver con esto, a esas cosas de los dashboards le llaman business intelligence, ¿no? En inglés también, ¿no? Ujú. Y luego hay otra familia que llaman ahora como data science, ¿no? Y tiene que ver más con no ver cómo cambian las métricas, las KPIs en el tiempo, sino entender por qué cambian, incluso predecir cómo van a cambiar, ¿no? Entonces, con Graphes lo que estamos haciendo es una herramienta que permite que los que entienden la naturaleza de las métricas, que son los que comprueban y trabajan con los dashboards, también puedan participar en un poco lo que se hace de Data Science, porque ahora mismo Data Science es igual a notebooks en Python y en R, que es básicamente escribir código, ¿no? Y es como algo, como su nombre indica, muy científico, ¿no? Entonces, en el sentido de que hay muy pocos profesionales en el mercado que estén familiarizados con estas cosas
Y lo peor de todo, que los que hay que saben de las librerías que hay que usar, que son cientos, cómo combinarlas, los parámetros y demás, saben muy poco de negocio. Entonces, los datos en sí siempre tienen una componente muy grande, ¿no? De subjetiva, de cómo se miden las cosas, por qué se miden esas cosas y no otras, y qué interpretación tienen esas variables por medirse así, ¿no? Entonces, nosotros como lo vemos es que hay que conseguir herramientas un poco más allá de, bueno, un ejemplo de que hay una tercera vía a las herramientas de dashboard, ¿no? Y a la data science, que son las hojas de cálculo, ¿no? El Excel, ¿no? Y Maravillosas. realmente ahí es donde, Me parecen maravillosas. O sea, claro, y son maravillosas y son increíbles y ahí es donde vive. En realidad, la mayoría de gente que toma decisiones y estrategias en el mundo vive en Excel, ¿no? Entonces, claro, Excel es un producto que tiene unas, ¿no? Como unas metáforas y un diseño, ¿no? Como arrastrar una fórmula, ¿no? Para abajo y que se recalculen las cosas, ¿no? Como súper interesante, ¿no? Y muy poderosa. Pero al mismo tiempo, pues claro, también tiene limitaciones, ¿no? Entonces, lo que queremos es que esa gente que vive aprisionada en el Excel y que aprisionada en el sentido de cuando tienen limitaciones por lo que pueden hacer, ¿no? Que yo también soy un defensor del Excel, para lo que está muy bien, ¿no? Pero para cosas de data science, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Porque sobre todo requiere de muchas cosas como visualización de datos y demás, ¿no? Donde ahí, pues las hojas de cálculo, pues tienen comparativa. más limitaciones, ¿no? Entonces, eso sería un poco el planteamiento de por dónde va O sea, Graphics, que ¿no? si lo quisiésemos vender así de forma rimbombante, Graphics es un producto para democratizar el data science. Sí, pero no para cualquiera. O sea, porque democratizar siempre suena a que tu abuela debería estar haciendo data science, ¿no? Y es más para la gente que en realidad lo está intentando hacer, que es gente que está apuntada a bootcamps de data science o másteres, ¿no? Que han estudiado ADE, que han estudiado Caminos, que han estudiado mucha gente que tiene un coco analítico, porque ha estudiado carreras de coco analítico, pero no le han dado las herramientas, ¿no? Porque las herramientas hoy día de verdad pasan por aprender a programar, ¿no? Que en sí es un mundo, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo el convencimiento que de la misma manera que los creativos de diseño pues tienen herramientas muy completas y poderosas, ¿no? Como Photoshop, como Figma, como Adobe Premiere, ¿no? Son herramientas que no son fáciles y no usa todo el mundo. O sea, los niños hoy día para Instagram no retocan las fotos en Photoshop, las retocan con un filtro, ¿no? Pues yo creo que hace falta herramientas profesionales, que no es que sean muy fáciles, que no es que la usen todo el mundo, pero que sí que te permitan entrar en un flow de análisis, ¿no? Y permitan encontrar insights que para las empresas son fundamentales, pues para decidir a qué precio venden sus productos, para determinar qué clientes tienen más riesgo de fuga, para entender qué variables hacen que un cliente haga upgrade. O sea, hay un montón de preguntas súper complejas que se hacen las empresas que hoy día están en procesos que tienen muy poco framework y que tiene muy buenas prácticas, ¿no? Porque están delegadas en hacer un folio en blanco en un notebook en Python, ¿no? Y nosotros estamos intentando crear herramientas que guían y generan estas buenas prácticas de data science que se van asentando, ¿no? A mí lo que me pasa con eso, por ejemplo, yo claro, tiro de producto, ¿no? Y yo tengo un problema con eso, que es que yo no consigo que desde los departamentos de data y demás me den los dashboards que yo quiero Claro, para entender qué palancas tengo. O sea, quiero decir, me acaban de dar claro. dashboard de negocio, dashboard de tal, y digo, yo no quiero eso, coño. Yo lo que quiero es, o sea, hacerme dashboard de producto. Yo tengo muy claro en mi cabeza de eficiencia, de productividad, de no sé qué, para entender qué palanca tengo que mover para Claro, mover los exacto, datos de negocio, ¿sabes? exacto. Entonces, claro, como no consigo que nadie me los haga, al final lo que tomé hace 3 años es la decisión de empezar yo a aprender a programar este tipo de herramientas, Power BI y demás, pero claro, que no tengo tiempo, entonces me cuesta mucho y Maravilloso. O a sea, veces eres un ejemplo muy bueno sí, del tal cual. perfil de pain que atacamos, ¿no? O sea, los Totalmente, dashboards no están pensados para el autoservicio, ¿no? O sea, para claro. que tú mismo juegues con las variables, te hagas tus preguntas y hagas esto que llaman en inglés también root cause analysis, ¿no? Que no sé muy bien cómo traducir en español, ¿no? Causa raíz. Eso, sí. Entonces, no están pensados para eso, están pensados para que alguien plantee unas preguntas muy estáticas, unos KPIs, ¿no? Y eso, cambiando un filtro temporal o más básico, veas cómo cambia. Pero no para hacer toda esa exploración, esa profundidad, prototipar modelos, no están Claro. pensados para eso. Entonces, porque para eso necesitas saber hacer queries SQL, montar un modelo y entender todas las tablas y cuáles son las claves extranjeras que unen las tablas, los joins que tienes que hacer, qué agregaciones tienes que hacer y luego Sí, saber de pero visualización de datos, ¿no? Entonces,
eso es lo que intentamos resolver. Cuando tú tienes, porque si intentas responder todas las preguntas infinitas que te puedes hacer de, mírame esta variable por esta otra, pero filtrando por esto. Ese número de combinaciones es infinito. Entonces, lo que acaba en muchas empresas es infinitos dashboards que luego no encuentras cuál es la pregunta, ¿no? Y entonces eso es muy eficiente. Sí, yo voy a empezar a hacer de abogado del diablo porque os veo Claro. demasiado amiguitos aquí y aquí venimos al salseo. Claro. Por algo se caracteriza el TMD. Eso es, o sea, que la que tengo yo liada con esa es pequeña, ¿eh? O sea, que para que me hagan un dashboard de lo que yo quiero ver, o sea, me puedo pasar 6 meses retocándolo, ¿eh? Y luego, claro, ya a los 6 meses digo, ¿para qué lo quiero ya? Ya, se me ha olvidado. Exacto. Eso también Claro, pero está... Pero Paco tú, Paco, partes de una formación potente Sí, claro. en tecnología, en informática. Tú partes Claro. de una formación potente. Sí. Ahora, ¿qué creéis que sucede si le dejas a usuarios de negocio sin conocimiento de informática con herramientas en las cuales puede hacer infinitas combinaciones para torturar los datos? ¿Creéis que obtendrán de verdad un resultado o simplemente se van a entretener dándole vueltas al dato? Un aumento de la tasa de suicidios, indudablemente. Es que... No, a ver, yo es que tengo ahí una posición que creo un poco que estoy cada los años cada vez me he convencido más de esta posición, que es el usuario de negocio que no tenga una mentalidad de datos y no tenga un mínimo, un básico de datos, va a desaparecer como persona que tome decisiones estratégicas, ¿no? O sea, es decir, seguro que quedan en las empresas y esta gente pues acabará desapareciendo, pero no creo que haya una excusa hoy día, por mucha edad que tengas o lo que sea, de no adaptarte como profesional a tener una mentalidad más de entender los datos y tener esa mentalidad más, pues eso, data driven, ¿no? Entonces, para mí es, pues ese usuario, pues oye, o se recicla o dejará de tener un puesto, ¿no? De existir, o sea, ya directamente Claro. hemos dicho que desaparecerán, ya no habrá nadie de empresariales ni de derecho dirigiendo compañías ni tomando decisiones. Por supuesto que sí. Claro que sí. Es como el inglés, ¿no? O sea, tú Claro, puedes exacto. trabajar en una empresa de datos sin saber inglés, es muy jodido. Puedes trabajar en una empresa sin saber de tecnología, es muy jodido. O sea, quiero decir, en una empresa digital pasa lo mismo. O sea, yo es que estoy bastante de acuerdo. Es que lo siento, no puedo hacer salseo. Estoy muy de acuerdo. Es que, quiero No decir, puedes hacer salseo. el No, tener es una que mentalidad tienes analítica... razón. Es que está en los... Es que Claro. claro, es que es el por qué en una empresa que se dedica a lo digital, Claro. los perfiles, aunque sea de negocio, aunque sea de data, aunque sea de marketing, aunque sea de tal, no son digitales. Esa es la pregunta. O sea, porque además tampoco necesitas una formación tan brutal. Quiero decir, es que... Ahí me interesaba llegar a mí. Es que O es sea, el estaba tema, diciendo, claro. ¿cuánto hay que aprender y qué es lo mínimo que hay que saber de datos para poder manejaros en una compañía digital, como decís vosotros? Pues mira, o sea, yo creo que es fácil más o menos. Te voy a explicar como por lo que son las diferentes fases del dato, ¿no? Para mí hay una parte obviamente que es entender los modelos de datos, ¿no? O sea, el concepto de cuando diseñas una base de datos o un sistema, ¿no? Todos aprendemos ciertas intuiciones, ¿no? De, oye, pues tienes una tabla en la que se registran los usuarios y luego hay otra tabla donde guardas las interacciones de tal tipo y tienen estas propiedades. Estas propiedades se pueden codificar como strings, ¿no? Como categorías, como números, y si las codificas como números tienes como más información que si son como categorías, y las categorías pueden tener una ordinalidad. O sea, todo eso hoy día cualquier persona que use Excel o que se haga un Airtable, ¿no? Que es como el Excel pero 2.0 en el que El molón. el molón, ¿verdad? En el bonito, en el que le puedes beber imágenes, en el que puedes conectarlo con otras fuentes automáticamente, ¿no? O sea, Airtable o Notion, yo creo que están ayudando muchísimo a tener más esta conciencia, ¿no? Porque, sobre todo, fíjate, Notion, ¿no? Que combina muy bien la idea de tener documentos, que serían como un Word, pero al mismo tiempo estar muy integrado con tablas que tienen campos, ¿no? Entonces, yo creo que eso Notion y Airtable lo están cambiando en los últimos 3-4 años y ya cualquier product manager, cualquier persona de cualquier negocio acaba pensando mucho más en cómo estructuro, ¿no? Como elementos, como tablas, ¿no? Mis clientes, mis proyectos, o sea, cualquier cosa la puedes categorizar, ¿no? Y conectar, ¿no? Es más, el modelo de datos tiene que ir en la definición del producto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? O sea, cuando yo defino un modelo de datos, tengo que pensar en qué parámetro es el mínimo de visible para ponerle el valor. Porque puede que si yo determinados parámetros no los moldeo bien, lo que ocurre es que cuando yo crezca voy a tener un problema.
O sea, quiero decir, si yo le cobro una comisión a un partner y pongo la comisión en el modelo de datos que se lo cobro al partner, claro, si al final ese partner me da servicio en Madrid y en Barcelona y la comisión es diferente y tengo asociado esa comisión solo al partner, voy a tener un problema, voy a tener que duplicar el partner. En Exacto. cambio, si lo cobro por lo que me está cobrando la comisión, puedo tener solo un partner. O sea, quiero decir, dentro de la Sí, pero ese definición razonamiento, o sea, yo os entiendo perfectamente, a Victoriano, a Paco, pero vosotros venís del mundo startupero, tenéis una fuerte formación técnica, Ujú. pero ¿qué sucede en la Ya informática está. corporate? A ver, por ejemplo, en una compañía así grandota que está llena de personal fundamentalmente administrativo, no sé, Eduardo, si has trabajado en alguna con la No lo sé, cual pero te puedas sentir me lo voy a identificado. imaginar. Sí. Eh, Yo es que precisamente, claro, Imaginemos que hubiese alguna... me vas a perdonar, Victoriano, que yo desmitifique un poquito. O sea, vale, la gestión de los datos, le llamemos data analytics o business intelligence o como sea, está muy bien y yo he sido siempre un gran abogado de esos temas. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que por mucho que ahora esté de moda y tal, esto al final lo que acaba haciendo es suplir lo que antes nos hacía el dependiente de la tienda, que era recomendarte en el videoclub cuál es la siguiente peli que querías ver, o usted que consume este producto, ¿no le interesaría también este otro? Claro. Entonces, hemos eliminado al dependiente y lo sustituimos por un sistemita. Exacto. Y eso está muy bien, ¿eh? Y eso está muy bien. Pero yo una cosa que sí... Bueno, para algunas decisiones. O sea, quiero decir, hay otros. No, pero... Hay algunos casos en los que no. Pero El dependiente no ejerce, o sea, ¿sabes? No tiene esa intuición que desarrollas poniéndose al claro, ni cliente, ¿no? tampoco O un sea, sistema informático o en tiene, temas de precio, ni tampoco el sistema informático tiene el conocimiento de detalle de cada cliente individual. Entonces, que ahí son cosas que fallan, ¿no? Se ha hablado en las últimas semanas del famoso fallo de las previsiones de Rafa Nadal la final del Abierto de Australia, ¿no? Todas las Cierto. previsiones eran que perdía. ¿Por qué? Porque llevaba 2 sets y medio perdidos el tío y resulta que al final acabó ganando, ¿no? Entonces, al cliente hay que conocerle, ¿no? Ahí. Pero eso no habla mal de los algoritmos, eso habla muy bien de hombre, eso Nadal. te lo digo yo también, ahí por la mañana, el tío me conecto, veo que está perdiendo, digo, pues casca, pues bueno, Claro. saca Claro, ahí sus cosas y gana. pero Pero trayéndolo quiero al decir día a día, que eso no significa que hay un porcentaje, eso sí, es diferente. pero Claro. trayéndolo al día a día, eso es la señora Paca que entra por la puerta y que quien la conoce es el dependiente que todos los días le pone el pan encima del mostrador. Pero bueno, yo hay una cosa que me preocupa más de todas estas herramientas que son estupendas y maravillosas y es ¿por qué no? Que por lo menos yo no lo veo, ¿eh? En las grandes organizaciones con las que he ido hablando en los últimos años, yo no veo que se esté usando para la mejora de las operativas internas. Es decir, todas las organizaciones, y cuanto más grandes peor, acaban teniendo operativas en las que se hacen cosas porque siempre se han hecho así, o porque es que este informe no sé quién me lo pide, pero lo vamos a seguir haciendo todos los meses, y si cada llega un jefe nuevo va a pedirlo todas las semanas, aunque nadie se lo va a acabar leyendo. Esa es una operativa que sí que es muy mecánica y que va dejando muchos datos por ahí y donde no se está haciendo ningún análisis de datos ni inteligencia. Sí que hay, ¿eh? Sí que hay. Mira, por ejemplo, hay una empresa muy grande, uno de los unicornios europeos, que se llama Celonis, que es de optimización Sí. de procesos, ¿no? Procesos Y de justamente se mining. encarga de encontrar y optimizar eso. Y fíjate, sí que tienen negocios, o sea, ya son un unicornio. Y solo en España creo que van a fichar a 200 personas, ¿no? O sea, que sí que hay áreas de optimización de procesos, por ejemplo, operativos. Pues ¿no? ahí hay una oportunidad impresionante. Pero de nuevo, me vuelves a hablar... No, perdón. Volvéis a hablar de unicornios, de compañías muy recientes, startupeo y compañías con una densidad de personas formadas en informática muy alta. ¿Qué sucede con el análisis de datos en un ministerio como los de Eduardo? No, Que diga, pero a ver, Celonis le vende al Corte Inglés, ¿sabes? O sea, le vende a empresas súper tradicionales, ¿sabes? O sea, son empresas ya que están entrando en cualquier sector. O sea, se trata de optimizar la cadena de montaje de una empresa de coches. O sea, todas estas cosas se aplican ya a empresas de todos los niveles tradicionales. Y aquella que no entienda esto ni lo esté haciendo, yo estoy convencidísimo que va a morir. O sea, porque las márgenes de las empresas, o sea, una empresa se basa en ser más óptima, ¿no? O sea, fabricando, contratando, vendiendo, lo que sea, ¿no? Y yo estoy, vamos, creo que es patente, ¿no? Que
que las empresas que están aplicando este tipo de cosas son más óptimas en todo y por tanto ganan y por tanto las otras mueran. No sé. Entendido. Yo quería rescatar algo que has comentado antes, Victoriano, porque cuando hemos charlado tú y yo antes en otras guerras y en otros saraos, Vuestro Sarao. siempre me has hablado en otros saraos, me has comentado siempre en torno a la diferencia entre el dashboarding y la analítica predictiva. Y hoy lo has vuelto a comentar, has hablado de la analítica predictiva. Y realmente se puede predecir el futuro o eso era algo que ya habíamos superado, lo de ser capaces de predecir el futuro. Pues la predicción del futuro obviamente depende de qué quieres predecir, ¿no? Y el que quieres predecir, o sea, requiere de qué cosas se pueden medir, ¿no? O sea, en un mundo, si pensamos y creemos que el mundo es determinista, ¿no? Que Dios no juega a los dados, la capacidad de predecir viene muy determinada por poder medir todas aquellas cosas que afectan a la predicción, ¿no? O sea, tener mapeado, si tuviéramos mapeado cada átomo del universo, ¿no? En su posición, ¿no? Y pudiéramos correr una simulación de la gravedad y de cómo funcionan todos los sistemas, ¿no? En teoría podemos calcular en qué posición siguiente va a estar cada partícula del universo, ¿no? El problema es que no podemos medir cada cosa y ponerlo en un ordenador y simularlo, ¿no? Entonces, claro, hay, iba a decir environments, ¿no? Hay circunstancias, ambientes, ¿no? Cosas que podemos hacer ese mapa de la realidad con suficiente nivel como para ser bastante predictivo. Ponéis el ejemplo de predecir quién va a ganar un partido de tenis, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo, no sé el detalle de cómo hicieron ese modelo predictivo, pero me imagino que simplemente se habrán basado de coger muchos partidos, minuto del partido, el resultado que hay y que tiene cada tal, y el algoritmo encontrará patrones de si la diferencia es mayor de tal y se llevan hechos tantos sets, la probabilidad de que gane es tanto, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso obviamente no está mapeando en ese momento si un jugador en realidad está gritándole en la grada y el que le va a gritar le va a motivar un montón y entonces va a cambiar su mentalidad y el otro se va a deprimir, ¿no? Y eso puede afectar a que un jugador gane o no. O puede afectar, yo qué sé, pues que el otro se resbale de repente, ¿no? Y pueda seguir jugando, pero ya no está a su nivel, ¿no? O que le pique la goma del calzoncillo, ¿no? Entonces, Y si aplicamos, si aplicamos ese paradigma, esa visión con la cual estoy totalmente de acuerdo, al mundo corporate, ¿qué nos está faltando para poder predecir comportamientos corporativos? Identificar las variables correctas para meter en una herramienta como Graphics. Las cosas más difíciles de predecir siempre son cuando se mete el factor humano. O sea, quiero decir, cuando, cuando tienes un humano que está expuesto al mundo exterior, no solo a tu empresa y a tus clientes, ¿no? El comportamiento de esa persona es completamente impredecible y el desencadenante también es más grande que la leche, ¿no? O sea, quiero decir, es muy difícil a veces predecir si tal persona se va a ir porque depende de que su compañero de trabajo también se vaya. Y ese compañero de trabajo se puede ir o no en función de si recibe una oferta y esa oferta puede cambiar el O ha mercado y aunque discutido tú con le su estés pareja. pagando o ha discutido con su pareja o su pareja se muda de ciudad y tú no, ¿sabes? Entonces, todo ese efecto dominó, esto lo cuenta muy bien Nassim Taleb en El Cisne Negro, ¿no? Sí. Que habla de esta idea de las cosas que no sabemos, ¿no? Ujú. ¿Vale? Tienen que ver pues con eso, con todos esos factores. Pero dicho lo cual, aunque todo ese ruido exista y es lo que hace que nunca hagamos modelos un 100% precisos, la realidad es que es sorprendentemente, es muy sorprendente que a pesar de lo complejos que somos humanos y tal, podemos hacer un montón de modelos que se aplican en el mundo empresarial de cosas bastante complejas que aciertan con un 80 o 90% de las veces, ¿no? Y entonces ese 80-90% de las veces hace que el mundo a día de hoy funcione bastante bien y que haya funcionado bastante bien sin aplicar muchas cosas de modelos predictivos, precisamente porque ha habido gente con desarrollando estas intuiciones, ¿no? O sea, un buen manager, ¿no? Desarrolla estas intuiciones de, por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo un modelo muy interesante con uno de nuestros clientes que se llama Talent Hackers, que es del grupo Catenon, que es una agencia de recruiting, de predecir cuánto va a durar una persona en una empresa teniendo en cuenta cuánto ha durado en sus puestos anteriores, su edad, su género, los roles que tiene y demás, ¿no? Y entonces hay unos segmentos de personas que es mucho más predecibles que otras, ¿no? O sea, quiero decir, cuando tienes una persona joven, si ha estado poco tiempo en los otros puestos, ¿vale?
puede ser que el tercer puesto dure 5 años, ¿no? Pero la dispersión entre los jóvenes es enorme del modelo, ¿no? Precisamente porque, o sea, todavía son gente que está buscando su lugar en el mundo, ¿no? Y entonces cada uno es más de su padre y su madre, ¿no? Mientras que cuando la gente ya lleva más tiempo y tienen más roles, ya la dispersión no es tan grande y el modelo predictivo es bueno, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí esto que lo encuentra el modelo, perfectamente un manager humano puede haberlo desarrollado con los años a base de ver los ejemplos que ha visto, pero requiere de muchos años para desarrollar esas intuiciones, ¿no? Muchísimas interacciones con mucha gente y muchísimas observaciones. Si hoy día podemos aprender, como ha hecho Talent Hackers, que se ha sacado de LinkedIn, el 500.000 de informáticos en España, de gente trabajando en el sector digital, pues claro, la precisión con la que desarrollas eso y la velocidad es infinitamente mejor que lo que pueda desarrollar un humano observando, que tiene sus sesgos como humano, ¿no? Y que es solo Que se uno, acaba claro. fijando en los ejemplos que conoce, ¿no? Y no es capaz de generalizar, claro, y no generaliza tanto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que aunque el mundo es complejo y es muy difícil de predecir a grandes tal, muchos de estos modelos son muy útiles y además con que, aunque aciertes un 70% de las veces, si el otro acierta un 40% de las veces, ya le estás ganando un montón de veces, ¿no? Entonces no tienen que ser perfectos para ganar, ¿no? O sea, simplemente tienen que ser mejor que los demás, ¿no? Estamos a un pasito de empezar a hablar también de ética, como Sí. en el mundo de la inteligencia artificial, ¿eh? Estamos a puntito. Y os recuerdo que habéis dicho que van a desaparecer la gente que estudia de filosofía y demás, así que no podemos hablar con ellos de ética. Que Tendremos lo que hemos hablar dicho de esto. ética No, entre que tienen que nosotros. programar la Bueno, a ver, filosofía. yo es que he de decir que a mí me parece súper interesante estudiar filosofía y ética, ¿no? Yo, de hecho, tengo libros por aquí por casa. En mis tiempos libros leo mucho ahora. Me estoy leyendo un libro muy interesante, que es como un libro, como un cómic que te cuenta de toda la historia de la filosofía y te sintetiza las ideas principales. Porque es que, sinceramente, no creo que sepa más de filosofía alguien que se ha leído 2 libros muy densos sobre 2 ideas filosóficas que alguien que tiene una visión más amplia, ¿no?, sobre la filosofía, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que caemos es en el error, que los filósofos originales eran científicos, filósofos y de todo, ¿no? Precisamente la filosofía debería tener la noción de también saber de datos, de informática y demás, ¿no? Porque la filosofía al final es sabiduría, ¿no? Entonces, No, sí, es más, el mejor libro de producto que existe es Metafísica de Aristóteles, porque fíjate. te explica cómo pensar a la hora de afrontar una definición de producto. O sea, el todo es más que la suma de las partes y eso es lo que es un producto global Claro, y no funcional. O sea, bueno, exacto. ya es Y las neuronas y el mi cerebro también son aportación. así, ¿no? Bueno, enhorabuena. Y por eso luego, Enhorabuena a los Paco, participantes. salen todos los cortes de Twitter. Enhorabuena, hemos conseguido hacer un podcast sobre filosofía. Esto es maravilloso. Oye, pero una cosa. Partiendo sobre análisis Claro, de pero datos. Antigua ciencia, quiero decir. O sea, sí, tampoco pero es tan... al Claro, mismo tiempo de esto, exacto. entonces, Victoriano, digamos, la base de todo esto sería que cuantas más variables diferentes incorporemos a nuestro modelo, Ujú. más acertado podrá ser el modelo a lo que es la realidad. Sí y no. O sea, ese punto es muy bueno, ¿no? O sea, sí, porque efectivamente, cuantas más variables hay, más probabilidad de que encuentres. O sea, si la realidad es compleja y significa que, pues tú, imagínate que eso, que todos estamos pendientes de un montón de fuerzas, ¿no? Y una fuerza es, pues eso, que tu jefe te caiga bien, otra cuántas horas trabajas al día, otra cuántas vacaciones te has cogido, ¿no? Para determinar si alguien se va a ir o no de su puesto de trabajo, ¿no? Pues cuantas más de esos factores, más probabilidad de encontrar, ¿no? O sea, de medir. El problema es que hay una propiedad en los datos que llaman como the cars of dimensionality, ¿no? Como el curso de la dimensionalidad, la verdad que no sabría muy bien cómo se traduce en español, que habla de que cuantas más variables mides, si quieres hacer un modelo, necesitas más observaciones, ¿vale? Y este es el gran reto que tiene la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, y esto sobre todo, por ejemplo, pasa mucho en el mundo de la biotecnología, ¿vale? En el mundo médico. Por ejemplo, ahora pensamos, el cáncer, ¿no? Es un ejemplo de problema muy complejo, ¿no? Porque el cáncer normalmente no ocurre por un solo factor. O sea, tú normalmente no tienes cáncer porque hayas comido muchas patatas fritas, ¿no? Sino ocurre por una combinación súper multifactorial, ¿no? Que tus genes exprese más la proteína no sé qué, con que hayas estado comiendo tantos años no sé cuánto, con que tengas ese nivel de glucosa, con que no sé qué, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que
cuantas más variables de estas tienes y más mides, cuando intentas hacer un modelo, ¿vale? Es muy difícil generalizar porque el modelo intenta usar todas las variables y entonces, claro, el modelo intenta encontrar muchos ejemplos en los que haya varios pacientes que tengan características muy similares y tengan el mismo resultado, ¿no? Entonces, claro, si tienes muchas características, la probabilidad de que tengas 2, 3, 4, 10 pacientes con características muy similares es muy baja, ¿no? ¿Vale? Porque si estás comparando con tantas características es muy baja que tengas muchos pacientes de eso. Entonces el modelo no es capaz de reconocer ese patrón, ¿no? Entonces ahí es donde viene el arte, o sea, ahí es donde interviene el arte humano y la ciencia y algo que es el mayor reto de la inteligencia artificial generalista. O sea, para desarrollar máquinas que sean capaz de descubrir y resolver problemas tan complejos, vamos a tener que hacer máquinas que sean capaces de imaginar variables y encontrar mecanismos para medir esas variables, ¿vale? Y hacer el experimento de hacerlo y hacer el análisis de datos. De momento tenemos inteligencia artificial que es capaz de, una vez que concebimos las variables y las medimos, nos encuentren los patrones. Pero lo que todavía no existe son máquinas que conciban variables, que es que parece muy obvio decir en la concepción de medir la altura de una persona o el peso de una persona. Pero tú imagínate crear una inteligencia artificial que ve a una persona y dice, pues voy a medir los píxeles que hay entre donde se acaba la cabeza y acaba, ¿no? O voy a hacer una báscula que compare la masa corporal, ¿no? Del otro. O sea, eso ahora parece algo muy obvio, pero en realidad esas medidas las hemos concebido humanos, ¿no? Entonces, claro, obviamente, con todas las cosas que hemos concebido los humanos, la inteligencia artificial podrá inventarse muchas cosas. Pero en el ámbito de la empresa, que creamos variables todo el rato, ¿no? De cosas que medir de nuestros clientes y cosas así, pues todavía requerimos de mucho artista humano que diga, oye, pues en el formulario de cuando se registran los clientes le vamos a preguntar si están familiarizados más con tal o con no sé cuánto, ¿no? Y cada una de esas preguntas es súper determinante para que tú te hagas un buen modelo de hacer un scoring de los leads, ¿no? De los potenciales clientes que tengas, ¿no? Y ahí es donde, pues eso, requieres de gente que ya tenga una experiencia o esa intuición de decir esto es interesante medirlo y de esta manera, ¿no? Y bueno, entonces lo que hay que instaurar es una cultura en las empresas de medir esas cosas, comprobar si sirven para predecir algo y si no sirven, hacer otras preguntas, iterarlas y tal, ¿no? Y eso sigue siendo un proceso costoso y seguirá siéndolo, ¿no? Pero por lo menos hay que tener la cultura de ir probando si eso funciona, ¿no? Ujú. Oye, Victoriano, ahora que hablas de cultura, yo sé que estás trabajando mucho ahora con empresas americanas y yo me tenía la duda, me surge la curiosidad de si estás viendo una cultura del dato diferente en el mundo anglosajón que en el mundo latino. Sí, a ver, obviamente siempre que pensamos, ¿no? Pues pensamos que en Estados Unidos, Reino Unido y países anglosajones son más avanzados en casi todas las etapas de la tecnología, ¿no? Y yo diría que obviamente es un poco injusto porque también cuando hablamos con empresas extranjeras americanas solemos hablar con empresas extranjeras americanas que proactivamente son capaces de encontrarnos, ¿no? Entonces son empresas con una Es un sesgo cultura, ya, claro, claro. son una cultura, ¿no? Ya que es, pues eso, ya va buscando, ¿no? Y te encuentra, ¿no? Entonces son empresas que son inherentemente más tecnológicas. A mí me costaría mucho, con la experiencia que tengo, y como soy precisamente una persona de datos, decir si la empresa mediana americana es mucho mejor que la española o la europea o la latina, ¿no? En datos, ¿no? O sea, porque mi experiencia es que, claro, con las que hablo de allí, o sea, aquí en España yo me expongo a un Corte Inglés, yo en Estados Unidos no me expongo a un equivalente del Corte Inglés, que supongo que sea un Macy's o algo así, ¿no? Un Hablo más Walmart o con algo una así. empresa tecnológica, ¿no? Que me está buscando más. Entonces, mi sospecha es que, y es para todo, ¿eh? O sea, mi sospecha es que obviamente hay en números absolutos siempre más cantidad de gente avanzada en el mundo anglosajón, ¿no? Porque tienen más dinero, tienen más desarrollo en general, ¿no? Y entonces en números absolutos hay más. En términos relativos a las empresas tradicionales, pues no sé, yo no tengo la sensación que la gente que salga de las universidades en Estados Unidos, el universitario medio, esté infinitamente mejor formado que el español, ¿no? O sea, en algunas de élite y chavales mega espabilados, sí, ¿no? Entonces, tampoco sé, ¿no? También es difícil porque si hay más en números absolutos tecnológicas, también es más probable que se reciclen más rápido las más tradicionales, ¿no? O sea, hay más probabilidad de que si hay 30.000 tíos trabajando en Amazon, Macy's acabe contratando un buen tío de Amazon, Product Manager, que sabe hacer cosas con datos, ¿no? Que el Corte Inglés, que de dónde ficha el Corte Inglés a alguien bueno aquí. A lo mejor
con los nuevos que han empezado a trabajar en Amazon en España, pero claro, son menos, ¿no? En términos relativos, ¿no? Entonces yo creo que quizá va por ahí la cosa por la que a lo mejor allí están más desarrollados, ¿no? Ujú. Eduardo, Dígame, vuesa merced. respecto a cómo se estudiaban, cómo se estudiaba esto de los datos y la cultura del dato en el siglo pasado, realmente, ¿tú cuando percibes que empieza a haber una cultura del dato en las compañías? Bueno, desde 1714, no. Fíjate, yo esto es una cosa que yo lo he vivido de una forma muy curiosa, porque, claro, cuando yo empiezo a trabajar, pues a finales de los 80, todo el manejo de los datos es de una forma muy atómica, ¿no? Muy minimalista, ¿no? Tratas de manejar los menos datos simultáneos a la vez, ¿no? Precisamente para no confundir, ¿no? Para evitar confusiones. Entonces, pues Claro. a finales de los 90, que es cuando yo me incorporo a Telefónica, hay un señor que se llama Carlos Morrás en Telefónica Móviles, que es el que monta el primer... bueno, yo vi antes en Vodafone, oí hablar de que existía una cosa que se llamaba el Data Warehouse, pero no tuve relación con ella. No tuve relación con este hombre, Carlos Morrás, que es el que lo monta en Telefónica Móviles. Y entonces a nosotros, yo estaba en el área de clientes en Telefónica en aquella época, nos costaba semanas realizar algunos informes con lo que es la informática normal, con consultas SQL y luego tratando ficheros y tal. Y sin embargo, este ser humano que estaba todavía con su data warehouse en pruebas, cuando yo le decía, oye, ¿me puedes hacer tú este informe que me han pedido y que no tengo capacidad para hacerlo? Y me dice, vale, pero vas a tener que esperar porque ahora estoy con otra cosa y está dentro de 2 horas, no te lo puedo hacer. Y entonces ahora me parece que, claro, esto ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Porque esto, lo que era el Data Warehouse, al fin y al cabo, es, digamos, multiplicar los cruces de sentencias SQL, básicamente, ¿no? Pero ahora Claro. con todas las herramientas estos que hay de Data Analytics y de inteligencia artificial y todo esto, hemos complicado mucho las cosas y a mí me preocupa, y esto que seguro que Victoria nos puede dar una visión, de si ahora estamos matando moscas a cañonazos, de si estamos complicando demasiado lo que es estas búsquedas de información, utilizando unas herramientas maravillosas y unos scripts. Y a mí me han encantado un montón de palabras que has dicho antes: notebook, flows, insight, dashboards, root cause analytics y todo esto, para total hacer lo que antes hacíamos con el data warehouse pelado, que lo teníamos en 10 minutos. Nuestro informe de cuántos clientes en Murcia tienen 3 líneas y consumen más de no sé cuántos datos, ¿no? ¿Está pasando eso? Sí, sí, yo creo, o sea, eso sin duda, lo que pasa es que el root cause analysis, o sea, no es solo hacer una query en SQL, ¿no? O sea, el root cause analysis es más de eso, o sea, más allá de eso. O sea, no es que tú tengas una pregunta súper cerrada y la respondas con un número, ¿no? Sino es más bien que tengas una pregunta más abierta. O sea, ¿qué hace que nuestros clientes churnen? O sea, eso es root cause analysis. No es que tú tengas 40.000 hipótesis de Claro. los clientes de Murcia que tienen tal se van más o menos, ¿no? O sea, es más, oye, ¿por qué se van los clientes? Eso es root cause analysis, ¿no? Entonces, eso no lo puedes hacer. O sea, tú no vas no hay una query SQL de ¿qué hace que los clientes se vayan, no? Y ese es el tipo de interfaces de análisis de datos que nosotros hacemos con nuestra herramienta. Que es que te diga, vale, hemos mirado todas las variables tal y hemos comprobado si es estadísticamente significativo, teniendo en cuenta todas estas variables, o hemos hecho un clustering de todos un clustering no supervisado, parametrizando los pesos por un modelo que se construye. O sea, todo ese tipo de técnicas son las que permiten llegar a tener una pregunta que se parece a una de esas queries que podría llegar a responder la pregunta. Pero lo jodido es tener las preguntas buenas, ¿no? Y eso es lo que normalmente la gente no tiene. O sea, es que ese es el tema. O sea, como las preguntas son infinitas, pues nosotros lo que te ayudamos es a hacer buenas preguntas, ¿no? Y es Al lo final que... va a hacer falta filósofos. Ya verás tú como al Claro. final los filósofos no hay que matarlos. Estoy de acuerdo, pero es que los filósofos, claro, o sea, si lo piensas, si además es que yo siempre lo digo, tengo una presentación que justo habla del análisis de datos y digo que siempre el punto de partida lo hacen los CEOs, los filósofos y los cuñados, ¿no?
quisiesen plantear hipótesis, ¿no? Que puede ser todo el mismo. O sea, de hecho, creo que esta diapositiva la puse en la presentación que hice en los días, ¿no? En la conferencia que organizaste. Y una pregunta, Toriano, tío. Yo tengo con el tema del Business Intelligence, con la parte data warehouse, data lake, esa unificación de datos para luego dar informes, ¿vale? ¿Cómo? A ver, eso es un nivel, ¿no? De data de la compañía, ¿vale? Luego podemos poner un nivel de adquisición, quiero decir, Google Analytics para toda la parte de adquisición, atribución, etcétera, herramientas como Amplitude para medir el producto de forma online, y luego esa parte de unificación, ¿no? Con Data Lake, Data Warehouse para toda la parte de Intelligence, ¿no? Yo, como 3 niveles así secuenciales, ¿no? Luego tú has hecho más niveles dentro de Business Intelligence. ¿Cómo conviven estas herramientas con temas de Amplitude? Quiero decir, o sea, decirme, con Amplitude sustituyo el Business Intelligence, con el Business Intelligence me sustituiría Amplitude, no sería necesario ese... Sí. Yo siempre tengo la duda. Yo no sé si es que haciendo es muy Amplitude cuando me los puede dar... No, de verdad, lo digo en serio, porque... No, es muy buena pregunta. La única movida que entiendo es que uno me lo saca en tiempo real y el otro a lo mejor hasta mañana no ha registrado todos los eventos y uno necesita un equipo y en otro lo hago yo con el técnico porque me ha marcado 4 eventos. Es decir, es muy buena pregunta. La diferencia entre la agilidad y la rapidez en obtenerlo, o realmente no hay diferencia. Es muy buena pregunta. O sea, un poco por aclarar a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada como herramientas tipo Amplitude y demás, ¿no? O Mixpanel. Ahora está muy de moda. Se le llama instrumentalizar, lo he escuchado en español, ¿no? Tu producto en base a eventos, ¿no? O sea, lo que haces es que cada acción que pueda hacer un usuario sobre el producto se registra en una base de datos como un evento, ¿no? O sea, un clic en la sección coches, ¿no? Un clic en contratar, un clic en scroll en no sé qué, ¿no? O sea, todo eso se genera como eventos, ¿no? Entonces, estas herramientas, tipo Mixpanel, Amplitude y demás, luego lo que tienen es, pues bueno, como herramientas para hacer preguntas sobre estos eventos, ¿no? En plan del tipo, pues bueno, vamos a ver pues eso, simplemente muéstrame una tabla de los últimos usuarios que han tenido eventos y luego te enseña el listado de eventos que ha hecho cada usuario, ¿no? O luego tienen una de sacar cohortes de uso, ¿no? O sea, que veas este usuario las primeras semanas, ¿no? O sea, estuvo o sea, los que se registraron en tal fecha estuvieron activos en la semana 1, 2 y 3, ¿no? Los que se registraron un mes después llegaron hasta la semana 4, luego siguientes a la quinta. Fantástico, ¿no? Normalmente es al revés, ¿no? Pero puedes configurarte parámetros que se arrastren con el usuario, ¿no? De tal forma que puedes identificar algunos patrones, pues... Claro, exacto. ¿no? Pero... Sí, entonces... Ese tipo, yo diría que es una familia de productos de análisis de datos que están muy orientados a producto. O sea, están muy orientados a product managers, por ejemplo, como tú, claro, ¿no? El problema es que, claro, o sea, es que estas herramientas se han diseñado muy pensando en product managers, ¿no? Entonces, las interfaces que tienen de análisis de datos, pues eso, están muy orientadas a preguntas que suelen tener la gente de producto. Enséñame los funnels más comunes, ¿no? Inversiones, recurrencias, ¿no? Visitas... Quiero ver qué porcentaje de gente después de registrarse se pierde y cuáles llegan al siguiente estado, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, para ese tipo de gente, de consumidores, pues está fenomenal. O sea, el problema no, o sea, el tema es que hay otros tipos de preguntas, ¿no? O sea, si yo te dijera, vale, predíceme, pues eso, qué usuarios de estos, ¿no? Tienen más posibilidad de que si alguien de ventas les llama o alguien de soporte y les ayuden, sí que les tenga una buena experiencia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no te lo puedo hacer un Amplitude o un Mixpanel, ¿no? O, por ejemplo, ayúdame a hacer una segmentación para hacer una campaña de emailing y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque están diseñadas para que tú le mandes eventos, ¿no? Pero no registran un montón de datos que, por ejemplo, se registran con el CRM, ¿no? Con un Salesforce, con un HubSpot, ¿no? Con cualquier herramienta de estas, ¿no? Tampoco tienen otros datos que a veces tienes tú en tu herramienta interna. Es verdad que tienen APIs y teóricamente tú podrías... Pueden integrar con CRMs y demás. Podrías integrar y podrías meterle el problema que tiene es que, claro, el hilo conductor es el usuario, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, en VIP, que somos un sistema de suscripciones, sí que controlo muy bien el funnel de suscripción, el canal, controlo la parte de la web pública, el listado de detalles, checkout, tal, pero cuando ya me voy a la parte logística, pierdo todo el control. Porque ya no, ya el elemento vehicular es el vehículo, el coche, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y no hay usuario, por lo cual lo llama jodido. Entonces ya necesito de
Exacto. de O sea, estas- imagínate que en BP algo muy típico que es que queréis optimizar de, bueno, en qué lugares abrís nuevos sitios para tener vehículos y Claro, demás, esto ¿no? nos valdría el precio. No, ¿Cuánto precio? Claro, yo precio, ahora tal. mismo para ver Exacto, el precio te tienes que poner a ver la competencia, papá, y no sé exacto, qué es rentable, papá, papá. Claro, exacto. sistemas de estos te dirían, oye, ¿y qué precio le pongo a esto? Exacto. Entonces hay Vale. una tendencia a consumir o hacer productos de datos muy orientados para perfiles distintos, ¿no? Y otros que son más los que nosotros llamamos, que son herramientas de datos más horizontales, ¿no? Nosotros la manera en la que lo enfocamos es que todas las empresas grandes que se han hecho, o la gran, o sea, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que hay productos muy grandes, ¿no? De monitorización, de servidores y tal, tipo New Relic, Datadog, ¿no? Esta era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se pegan Dynatrace, con ¿no? New Relic, con Kibana y con Claro. todas estas Entonces, por un lado tienes todos esos, que es muy de ver logs, ¿no? De software? servidores y ver cosas así, ¿no? Y ahí es mucho de que te manden alertas, ¿no? De si algo va mal, por si te dispara el consumo, si te caen máquinas y cosas así, ¿no? Y luego tienes estos productos de analítica orientados a producto, como pues eso, puedan ser de nuevo Mistpanel, ahora PostHawk, que es como Mistpanel de Amplitude, pero open source y gratis, ¿no? Entonces, bueno, como que hay varios, ¿no? Y luego, de nuevo, pues tienes herramientas que son horizontales, como Power BI, Tableau y demás, que es para hacer dashboards, ¿no? Y luego Claro, pero tienes esto la ya gente que se está haciendo consume cosas del en data código. lake, ¿no? Quiero decir, ¿no? O sea, al final, Sí, herramientas exacto. como Eso es lo que iba Tableau, ahora. Power BI, ¿no? Al final acaban Exacto, cogiendo información exacto, del data lake, data warehouse, exacto. ¿no? Y demás, ¿no? Sí. Es lo que iba a contar ahora. Entonces, lo que ha ocurrido mucho en los últimos 3 años es una nueva corriente a la que se llama el Modern Data Stack, ¿no? Como el Data Stack moderno, ¿no? Consumo de Eh, datos. Consume vale. todo tú mismo, ¿no? El autoservice, ¿no? De Sí, Kibana. bueno, lo que tiene un poco de original esta historia es cada vez los datos de los clientes están inherentemente repartidos en SaaS, ¿no? En herramientas SaaS, Ajá. que los datos viven en esos silos, ¿no? Pues eso, en HubSpot, en el Shopify, en MailChimp para mandar las campañas, ¿no? O sea, tienes un montón de datos, de interacciones, de soporte, ventas, tal, que están viviendo en los SaaS, en las bases de datos de estos SaaS, ¿no? Y entonces, claro, tú para poder hacer preguntas más complejas, a menudo quieres decir, oye, ¿a qué personas le mandan más mail de soporte, ¿no? Y churnean más, ¿no? Entonces necesitas traerte esos datos de ahí y ponerlos en un lugar en común. Entonces, ha habido un montón de herramientas en los últimos 4 años que se han hecho de oro. Lo que hacen son herramientas muy sencillas en realidad. Lo que hacen es hacer adaptadoras a las APIs de estos servicios, ¿no? Y con un clic enviártelo a un data warehouse, a un BigQuery, a un Azure, a una base de datos en Amazon, a una base de A datos tu en propia base de SQL, datos, claro. a lo que tú quieras, ¿no? Entonces lo que hacen es eso, tú le dices, oye, cógeme los datos del CRM y mándamelos aquí, ¿no? Y entonces todo eso se llena de tablas, ¿no? En el Data Warehouse, que además son como incrementales, o sea, cada cambio que se hace se escupe una nueva, porque como son bases de datos muy escalables y en teoría muy económicas, pues se guarda todo el historial de todos los cambios, ¿no? O sea, si tienes el dato del CRM de algo de un cliente, no solo se guarda y se sincroniza como tal, sino que cada cambio cada día se añade. Entonces, tú te tienes que acabar de crear vistas, ¿no? Y joins de esas tablas para tener un dato medio limpio que puedas luego consumir con una herramienta de BI o con una herramienta de Data Science, ¿no? Y entonces para eso se ha puesto muy de moda un nuevo estándar que se llama DBT, ¿vale? Que es una empresa en realidad que hace... vamos, es espectacular. O sea, en unos pocos años de repente todo el mundo usa DBT, salió hace 3 o 4 años. Y no es más que una especie de framework open source que usa bien templating como plantillas estas de Jinja, que para hacer en SQL queries complejas, versionándolas sincronizadas con repositorios en Git y luego teniendo un scheduler, ¿no? Como que te permite correr estas queries y materializarlas como vistas, o sea, como materializarlas o guardarlas como vistas, ¿no? Y entonces eso ya te deja limpito unos modelos básicos del dato de tu cliente, etcétera, etcétera, que tú ya te montas, y de métricas, porque también puedes directamente calcular métricas, y ya a eso te conectas con un Tableau, un Power BI, un Metabase, Pero un y de ahí Graphics tú haces el o dashboard. un Notebook, ¿no? Ese dashboard lo tienes que hacer, no es tan fácil y cómo Sí, es de cuántos dashboards se hacen que la calidad del dato no está exacto, bien hecha. exacto, exacto. Ojo, que ahí esa viene la otra variante Claro. que es, hostia. O Claro, sea, por está eso guay se los ha dashboards, puesto. Claro, por eso se han pero puesto muy ojo de que, moda el perfil de Data Engineer hoy día, ¿no? ya, Que es un poco el responsable de que antes se tenía que hacer sus propios scripts a mano en Python o lo que sea para llevar ese dato. O sea, yo conozco muchísimos data engineers, ¿no? Que han sufrido lo más grande porque cada vez que las APIs de estas cosas
cambiaban, pues tenían que estar actualizando eso, un jaleo que te cagas, ¿no? Y entonces, ahora por suerte hay muchas más herramientas como DBT y como Fivetran, Stitch, Airbyte y demás, que hacen muy fácil para ellos pues hacer todo este flow de traer los datos de aquí, ponerlos en el Google Data Warehouse, limpiarlos en el Data Warehouse y ayudar a definir esos modelos que hacen que luego pues puedas construir buenos dashboards o buenos modelos predictivos, ¿no? Y va hacia eso. O sea, esto es súper nuevo. O sea, esto literalmente se está terminando de consolidar este año. Primicia en el TMD Podcast. O sea, se Bueno, está no terminando de tanto, consolidar pero este año. estamos ahí. Yo en España, para que hagáis una idea, o sea, conozco solo con los dedos de la mano las empresas que ya van montando un Modern Data Stack, ¿no? O sea, de hecho yo creo que hay un montón de dinero por hacer en consultoras que se especialicen en yo te voy a montar tu Modern Data Stack, ¿no? Porque yo creo que esto ya como que ya tiene todos los elementos para consolidarse y durar una década o yo qué sé, o 5 años por lo menos, porque cada vez la tecnología cambia más rápido, ¿no? Y entonces yo creo que todas las empresas tochas, o sea, en Estados Unidos, todas las empresas grandes, o sea, Twitter, Uber, Google, todas están ya en esto, ¿no? Entonces, Pero a eso, Victoriano, todas las empresas tradicionales también creo que van a ir hacia este modelo. pero a esto no le falta un ¿para qué? Quiero decir, porque Sí. yo soy una empresa, me llamas tú a la puerta y te digo, te voy a construir un Modern Data Stack y yo te digo, vale, muy bien, pasa a la siguiente habitación y ahí te dan 2 gominolas y te vas a la calle. ¿Para qué? O sea, yo es lo que no sé a lo mejor si en el mundo anglosajón tiene una visión más... No, ¿para qué? Es para sustituir lo que... que No, para sustituir para que precisamente la gente de datos pueda construir dashboards en condiciones de una manera rápida, traceable, ¿sabes? Claro. Escalable. ¿Y eso para qué? Y además conectada con todas las herramientas modernas que debería ser una herramienta. O sea, hoy día ya hasta el Corte Inglés usa Salesforce, Sí, ¿no? sí. O sea, antes el Corte Inglés hacía su propio CRM, pero ya el Corte Inglés tiene Salesforce, ¿no? Yo te lo digo, claro, te lo digo. Entonces, quiero decir, antes se montaban cubos y tecnologías raras de estas, ¿no? Con MicroStrategy y cosas así que te costaban dinerales. Tenías que pagarle un dinero a estas empresas tochas, estabas súper anclado y tenías un vendor locking enorme. Y todas estas cosas que te digo son con tecnologías open source, ¿no? Entonces, eso también yo creo que cambia mucho. Pero todo, yo, ¿no? yo te lo decía porque desde mi Radicalmente. punto de vista, el planteamiento, tú cuando entras por la puerta de una gran compañía, lo que tienes que decirle es, vale, las herramientas son las que sean, pero yo voy a mejorar tu fidelidad, la fidelidad de tus clientes en tal porcentaje, o yo voy a aumentar el consumo promedio de tus clientes en esto, o en estos segmentos que no consigues entrar. Pero eso ya no es data engineering. Ya, pero... Eso ya es la segunda parte, Eduardo. O sea, que es la que yo vendo. O sea, no la parte del data engineering. Pero claro, nosotros ya hemos diseñado nuestra herramienta está pensada para el Modern Data Stack. O sea, que se puede usar. Tú puedes conectarte a una base de datos tradicional y demás. No hace falta que sigas el Modern Data Stack, ¿no? Pero sí que creo, o sea, que todo eso que tú dices de te voy a mejorar estas métricas, pues efectivamente creo que se va a poder hacer porque vas a tener datos de más calidad, mejores medidos, con más refresco y demás, ¿no? Porque estás usando herramientas que tienen buenos inputs. O sea, por ejemplo, si tú haces tus campañas con un SendGrid, ¿no? O sea, si tú mandas las campañas con un SendGrid, pues te va a dar datos de mucha más calidad de por qué te rebotan los emails, quién los abre, quién no y demás, ¿no? Si tú usas un sistema más tradicional de emailing, pues lo más probable es que muchos se vayan a spam, ¿sabes qué? Bien, tenemos que ir controlando el tiempo, que aquí nos ponemos a hablar de datos y se nos va el tiempo. Nos quedan 3 preguntas. Vale. Y las 2 últimas son fijas, ¿eh? O sea, vale. La siguiente, sí, las 2 últimas son como termina el tema de podcast. Sí. Siguiente pregunta. Esta me la preparo yo ahí con cariño. Sí. Victoriano, tú eres un hombre amante de los datos y entiendo que ves en ellos objetividad en los datos. Bien. Pero a la vez eres un hombre tuitero. Eres un tipo tuitero. Entonces, mi pregunta es, ¿se pueden ganar discusiones con datos? Sí, esa es una buena pregunta. A ver, la respuesta rápida es que no, porque, quiero decir, depende de qué consideres ganar una discusión, ¿no? O sea, normalmente cuando entras en una discusión en Twitter, en realidad la gente no está ahí para aprender, ¿no? O sea, en general, porque claro que hay honrosas excepciones y además te diría que hay muchísima gente, o sea, más de la que solemos decir, porque
siempre hace mucho ruido la turba, ¿no? De cuando hay algo, ¿no? Como tal, ¿no? Pero yo sí que creo que hay muchísima gente que está en Twitter precisamente porque espera aprender algo, ¿no? De hecho, la mayoría de los usuarios de Twitter se sabe, no están ahí para escribir cosas, sino están leyendo. O sea, la inmensa mayoría de los usuarios entran y no escriben cosas, sino están leyendo a otras personas. Entonces, Silent. en cierta manera, podemos decir que la gente es humilde, o sea, que vaya a aprender, ¿no? O a leer, ¿no? O a por lo menos entender de qué está pasando, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo sí que creo que la gente cambia de opinión. Lo que pasa es que esto está muy demostrado, que cambiamos de opinión, ¿no? Cuando tenemos un contexto de cambiar de opinión, ¿no? Y entonces no es cuando estás en un enfrentamiento. Si tú públicamente, delante de otras personas, estás disputando tu prestigio, tu estatus social o tu prestigio como persona que sabe product management o como persona que sabe diseño o de programación o lo que sea, ¿no? Pues tú no estás en las de preguntarle a la otra cosa. ¿Y por qué opinas eso? Y demuéstrame, o sea, cómo has desarrollado esa intuición. Aparte que la mayoría de las cosas que discutimos en Twitter normalmente no se pueden demostrar con datos, ¿no? Porque precisamente se suelen discutir aquellas cosas que tienen ¿A ti te discute la gente? puestas ¿Tú publicas datos? Yo te he visto publicar publico datos y la gente muchos. discutirte. O sea, decir, pues me parece tal o me parece cual. O sea, Sí, no, a ver, o sea, ningún dato, ninguna cosa que yo publico, o sea, es subjetiva 100%, porque lo hemos dicho antes, la manera en la que miden las cosas tiene una subjetividad implícita, ¿no? Y a mí me encanta, de hecho, que la gente me lo discuta y te diré, muchas veces tienen razón y me ayudan a luego publicar a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, hace poco publiqué y estoy haciendo un análisis de datos rápido, porque me interesa tanto como vosotros entender si se está graduando más gente en informática o no que hace 30 años, ¿no? De las facultades en España, ¿no? Y entonces estuve buscando datos y publicándolo y también cómo ha ido cambiando el porcentaje de mujeres, ¿no? Que estudian informática, ¿no? Entonces se veía un pico increíble, un crecimiento de los años 80 que culminó en el año 2000, ¿no? Y de repente empezó a bajar y desde hace 2 años parece que está empezando a subir un poquito, ¿no? Pero muy poquito, ¿no? Y no estamos ni mucho menos a los niveles de la gente que estudiaba informática hace 20 años, ¿no? Lo cual parece difícil, ¿no? De entender, ¿verdad? Con la demanda que hay en nuestro sector, ¿no? Y los buenos salarios que hay, ¿no? Entonces, claro, es como un tema súper intrigante, ¿no? Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que creciéramos tan rápido durante los 90 y ahora tengamos un crecimiento tan lento y desde hace tan poco, ¿no? Entonces, fíjate, lo publiqué así y alguien que desconocía una cosa que yo desconocía, que es simplemente un tema demográfico. O sea, en los años 90 de repente hubo mucho más gente universitaria porque nació mucho más gente 18 años antes, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, es normal que si tú miras en números absolutos cómo crece, pues que haya un crecimiento más rápido si de repente más gente va a la universidad. Y además luego lo miré en casi todas las carreras, crecía más gente, porque había mucha más gente que sencillamente creció para ir a la universidad. Ahora, hace 18 años, o sea, hace 18 años de entonces creció más gente que hace 18 años de ahora, ¿no? Entonces, claro, eso es muy buen punto, ¿no? Si yo normalizo por el porcentaje de gente que estudia informática del total de universitarios, el gráfico sigue siendo un crecimiento más alto que ahora, pero no es tan bestial, ¿no? Entonces, era un muy buen punto que me hizo un tuitero, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas súper bienvenidas, ¿no? Entonces, dices que cuando los humanos cambiamos de opinión en base a datos cuando estamos en un contexto de cambio y que cuando estamos jugando en nuestro prestigio profesional es más complicado. Entonces, en un comité de dirección, ¿qué casos se le hacen a los datos? Es muy bueno. Lo que estás diciendo es muy buen planteamiento, ¿no? O sea, igual deberíamos diseñar en las empresas contextos, ¿no? Situaciones en las que la gente no esté jugándose como su prestigio delante de muchas de otras personas, ¿no? Yo creo, yo estoy convencido que podemos diseñar procesos en los que, pues eso, no es alguien, pues eso, jugando oye, no, estoy imponiendo mi autoridad y las cosas se hacen porque yo las pienso así, ¿no? Yo creo que esa cultura se puede fomentar y de facto en muchas empresas va cambiando, ¿no? Y eso se hace empoderando más a gente que está más cerca del dato, ¿no? O sea, que el ejecutivo, ¿no? Sea la persona que toma la decisión final, pero después de que gente que está más cercana a los datos les pide que demuestren, incluso Danny Kahneman, que es un poco el que escribió este libro, un premio Nobel de Pensar rápido, pensar despacio, tiene una teoría muy interesante sobre el adversarial thinking o algo así, no me acuerdo bien cómo lo llama, ¿no? Pero es algo así que cuando dos personas no están de acuerdo, se pongan de acuerdo en cómo diseñar un experimento, ¿no? O tomar unos datos para darle la razón al otro, ¿no? O sea, es decir, si tú y yo no estamos de acuerdo en
no sé que abrir tiendas en tal ciudades, en no sé qué, ¿no? Pues es como, bueno, ¿qué experimento o qué datos recogeríamos si llevamos a cabo tal para validar o no que aquella idea fue buena o no, ¿no? Entonces, simplemente el proceso de ponerte de acuerdo en el experimento suele ayudar mucho a entender a los dos la posición del otro, ¿no? Y de facto diseñar un experimento útil, pero también el hecho de diseñar el experimento y cómo lo medirías está demostrado con papers, porque esto se demuestra también con papers, ¿no? Que eso funciona para poner de acuerdo a la gente y hacer más colaboración que en lugar de demostrar de yo soy más listo que tú, ¿no? Entonces eso me parece como un Oye, pues punto tengo más. una curiosidad enorme. Para algo tenemos aquí a los representantes del mundo del producto y del mundo de la informática corporativa. Paco, cuando en empresas de producto tú has tenido debates, habéis tenido discusiones, ¿habéis recurrido a los datos o han Siempre. tenido un papel secundario? Yo sin datos no hablo. No. O sea, quiero decir, yo la intuición no la dejo para otro lado, ¿no? O sea, quiero decir, hace muchos años aprendí a trabajar con datos y en mejoras continuas y de hecho, si no tengo un dato de algo, cancelo la reunión, quiero deciros. O sea, es decir, cualquier decisión en producto la baso en datos. Si no hay, o sea, Si ya si sabía no yo que te estabas llevando demasiado bien con Victoriano. O sea, sí, no, coño, se pero os es que es nota, verdad. se os O sea, nota. decir, yo, de hecho, para mí, a mi equipo de producto, una de las cosas que cuando me presentan una solución, lo primero que les digo es cómo lo vas a medir. ¿En qué baseline estamos? ¿Cuál va a ser tu objetivo? O sea, quiero decir, es que es clave. O sea, para mí es... Dato, dato, dato. no hay que hacer nada si no tienes... O sea, quiero decir, las intuiciones están muy bien. Bueno, vamos a validamos de forma fácil, rápida, ponemos datos encima de la mesa y ya vemos por dónde tirar. O sea, Hay casos en los que recopilar datos es muy caro en tiempo muy y no duro, te da claro. tiempo, ¿no? Y Bueno, muy pues duro, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay situaciones que simplemente por operatividad, ¿no? Pues no se puede la hacer con datos, creatividad ¿no? es clave. Quiero decir, muchas veces Claro, es como, ¿cómo tengo esto? Piensa un poco y venga, y claro, vuelve a pensar y crea cosas, ¿no? Al final claro. está... Y luego está lo estándar, coño, quiero decir. Claro, claro. O Y sea, algo, hay cosas quiero que decir, no me se valides saben. un login, eso funciona, no Exacto, me valides exacto. cosas. Quiero decir, Hay buenas prácticas que sabemos, ¿no? claro, luego está el sentido común, es maravilloso, sí. Está claro que hay un entorno, en el entorno del producto digital el dato es muy relevante y las discusiones y debates se hacen en torno al dato. También lo creo en Mundo el product corporate, management también, ¿sabes? O sea, product nosotros usamos management mucho. más ligado al mundo del producto digital, Claro. sin lugar a dudas. Pero y en la informática corporativa, Eduardo, los debates, las discusiones, los comités, ¿se recurre al dato o tiene un papel Yo secundario? me temo que tengo que aportar lo que desde mi punto de vista es un baño de realidad. Por supuesto, en la gran empresa, la gran organización también, todo se basa en los datos. Lo que pasa es que tú tienes a dos personas enfrentadas en la mesa que presentan el dato que se llama igual pero que tiene un valor diferente. Quiero decir, o sea, dos departamentos hacen el mismo análisis de una situación o de lo que sea y acaban obteniendo resultados contrapuestos. Yo he llegado a ver 3 resultados contrapuestos en la misma mesa, en la misma reunión. Igual que, por ejemplo, luego he visto que con una única fuente de datos, ¿no? El director del departamento pide a un único que obtenga los datos, obtiene los datos, pero luego se obtienen 3 conclusiones diferentes de esos datos, ¿no? Entonces, esto es un mundo porque a mí me ha gustado mucho una cosa que ha comentado Victoriano, ¿no? Que es que lo que nunca podemos perder es el factor humano, ¿no? Entonces, los datos están muy bien y son maravillosos y todos nos tenemos que basar en los datos. Pero luego estamos las personas que tomamos las decisiones o que tenemos determinados condicionantes y tal, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que hasta que no venga no me acuerdo cómo se llama la empresa esta de Terminator a dominar el mundo, y las máquinas tomen todas las decisiones, yo creo que los seres humanos estamos condicionados a eso. Pero vamos, vivan los datos, eso por supuesto. Pues, Para mí el y del test de vino. Turing moderno, o sea, el test de Turing, ¿sabes? Yo diría que ya se ha pasado. O sea, esto de que no puedas distinguir si estás chateando con un humano o con una máquina, con todo esto de GPT-3 y demás, yo diría que ya se ha pasado. O sea, de hecho hay ejemplos, ¿no? De gente que no es indistinguible, ¿no? De saber si están chateando con un humano o no. Yo creo que el siguiente test de Turing para mí es, o sea, el momento que una máquina sea capaz de concebir un dataset. O sea, decir, vamos a medir tal cosa y de esta manera, con estas unidades o con estas opciones, ¿no? Y con un formulario y preguntando de esta manera de tal. Para mí, ese es el nuevo test de Turing de inteligencia máxima. Y por tanto, creo que eso es lo que tenemos que formar a las personas. O sea, yo creo que hay unos experimentos muy interesantes en Estados Unidos de enseñar ciencia de datos en los institutos. Y yo creo que eso es increíble. Además, los primeros
casos, ¿no? de enseñar esto están siendo un éxito enorme, ¿no? O sea, chavales que en su vida sacaban buenas notas en matemáticas, pues de repente les dicen que pueden medir, no sé, recuerdo un caso, una chica, ¿no? Que se puso a medir qué champú usaban las amigas del cole y qué resultado tenía, si tenían el pelo rizado, si se los alisaba, si no, si se les quedaba más tal, no sé cuánto. Pues esa chica, ¿sabes? Le flipó hacer este proyecto, ¿no? Porque estaba resolviendo un problema suyo real que ella intentaba inferir observando y haciendo preguntas de vez en cuando a sus amigas, pero como le dieron la oportunidad, pues encuestó a todas las niñas del instituto y al final tuvo una respuesta muy clara, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que a casi cualquier humano esto le parece interesante, porque no concibo de por qué no le iba a parecer interesante. Al final es entender el mundo en el que vives y poder responder preguntas súper complejas, pero súper sencillas o menos complejas pues, como esta que contaba, ¿no? ajá. Entonces, por eso me parece algo súper apasionante, que yo ya veis, yo lo vivo con una intensidad increíble. No, indudablemente. Pasamos a las 2 últimas Sí. preguntas, Victoriano, y como eres un hombre de datos, vas a entender perfectamente que desde TMD Podcast estamos construyendo el mapa salarial Ah, mira, del mundo tecnológico. qué bueno. Entonces, tú eres CEO de una startup. ¿Cuánto gana el CEO de una startup? Yo gano 40.000 más o menos, para que hagáis una idea. O sea, en una startup... Anotado. Sí, ya, esto es como, me dijiste, como broncano. Sí, a ver, yo creo que una startup que como nosotros, que ya ha recibido cierta financiación, que ya facturamos como 30.000 euros al mes vendiendo licencias y demás, y ya empieza a tener cierta atracción y demás, o sea, en Estados Unidos cobran triple, cuádruple que yo, ¿no? Como también tal, ¿no? Es el mapa salarial, es Pero... para saber cuánto se gana en España en tecnología. Porque hay mucho mito, hay mucho bulo y gracias a personas como tú, Victoriano, que se mojan y dan datos, vamos completando No, ese mapa. pero yo creo que, claro, o sea, lo sé porque, vamos, de hecho, en CAFAN, nuestro fondo de inversión, hace una encuesta todos los años salarial entre las startups y en Graphel los managers ganamos mucho menos que de media que en las otras startups y en cambio nuestros ingenieros ganan más. O sea, hay mucha más gente en Graphel que gana más que yo, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco porque consideramos que los fundadores también estamos pagados teniendo más acciones, ¿no? De algo que en teoría va a valer más, ¿no? Entonces, tiene un poco ese componente. De la manera que también damos acciones a empleados, pues nosotros tenemos más en términos proporcionales, ¿no? Pero bueno, luchando para ganar más, ¿no? Evidentemente, como todo el hijo de vecino. Fenomenal, Victoriano. Última pregunta, la pregunta con la que cerramos siempre. ¿A quién, una vez que ya has disfrutado de la experiencia del TMD Podcast, Sí. ¿a quién crees que deberíamos invitar para el próximo episodio? Buena pregunta. No sé, me gustaría apoyarme primero en que me digáis... No, la persona que se te venga a la cabeza. Tú estás aquí, has pasado aquí un rato de charleta con nosotros. ¿A quién se te ocurre decir, llamad a fulanito, a Esta es la típica fulanita? cosa que lo vi, lo escuché y tal y tendría que haber traído pensada. Claro que sí, trae pensar las cosas de casa Lo también. sé. No todo A es aquí ver, improvisar. ya es lo típico, ¿no? Además, no me mola porque cae en el sesgo de la recencia de los nombres que tengo más recientemente con la gente que he hablado, ¿no? Yo creo que estaría guay que traigáis a alguien del mundo de la inversión, puede estar bien, ya que quién financia las startups, ¿no? Realmente. Por ¿Alguien de tu ejemplo, fondo? se me ocurre una persona, Ignacio Larru, trabaja en CAFAM, da Sí. clases de Data Science en el IE Ajá. y tiene Vinculado al mundo tecnológico. y además habla, me parece una persona muy real, ¿no? O sea, que siempre que habla desde lo real, de la honestidad, de lo que ocurren de las cosas y tiene una visión... A mí me encanta hablar con él, o sea, yo es un inversor diferente, ¿no? Porque ha sido emprendedor también, ¿no? Y ha visto mucho, ¿no? Entonces me parece una persona Ignacio muy Larru. interesante. Ignacio Larru, sí. Anotado queda. Yo se lo digo. Fantástico. Para convencerlo. Pues muchísimas gracias, Victoriano. Eduardo, Paco, ¿algún cierre? ¿Algo para liquidar? Pues dicen que no con la mano, no se han acordado que esto es un podcast y también se escucha en Spotify, pero ya os lo retransmito yo. La Es, cabeza ya no va a estas horas ya. la cabeza ya no va a estas horas, es Bueno, muy está en tarde. vídeo también, ¿no? En YouTube. En YouTube, sí, pero es que los usuarios de Spotify, también hay que pensar en el user de Spotify y de iVoox. Exacto. Pues nada más, muchísimas gracias, Victoriano, nos lo hemos pasado genial. Que te vaya muy bien analizando datos y te seguiremos mucho en Twitter, que publicas cosas estupendas y unos análisis realmente sorprendentes de cómo funciona el mundo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio.